Hoy me han pedido que la sesión que habitualmente hacemos todos los días a las 13 horas, como sabéis, los habituales, hoy hay más personas que se han apuntado, eh, la haga sobre el tema de la operación de financiación, de rescate, de ayuda a, a la banca española por parte de la Unión Europea, ¿no? De la eurozona o en este caso del Eurogrupo, que fue que lo decidió, ¿no? Y entonces vamos a ver voy a intentar explicaros cuáles son cómo es lo que se sabe hasta este momento de la operación, cuáles son las claves o las futuras claves, que todavía quedan algunos datos por saber, y luego mi opinión, que algunos de los dos ya la sabéis, sobre esta operación, cómo ha sido, ¿eh? Muy bien. Bueno, en primer lugar, vamos a ver, es este. Me mandas un correo, mándame tu número de teléfono y hablamos, ¿eh? Muy bien. Bueno, a ver si sacamos algo claro, Jorge. Vamos a ver. Tenemos que partir de la base de donde estábamos anteriormente. En primer lugar, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que la deuda pública española, la deuda que emite el Estado español, no está ni ha estado nunca en los niveles tan altos, ni siquiera tan preocupantes como otros países, incluido Italia. Y por supuesto Grecia, Portugal, Irlanda, incluso están en niveles eh, por debajo de los niveles de cantidad de importe de carga de deuda por debajo de Alemania, ¿eh? Y de Francia. Eso en primer lugar. De, ¿Por qué se desencadena el problema? Bueno, tenemos que partir de la base, siempre pensar que el gran problema que tiene España es falta de crecimiento, es falta de no crecimiento de por sí, sino porque no genera ingreso suficiente como para poder hacerse cargo de su deuda, sea cual sea, ¿eh? Sea cual sea, en este caso inferior. Entonces, ese es el problema, necesitamos crecer más, necesitamos crear puestos de trabajo, evidentemente, ¿eh? Y entonces lo importante era eso. ¿Por qué se desencadena todo este problema que hemos visto? Bueno, pues surge de un sector muy concreto que es el sector bancario, sector financiero. Muchos de vosotros preguntaréis y muchos periodistas hacen la pregunta, bueno, ¿no decíamos que teníamos el mejor sistema bancario, sistema financiero del mundo? ¿Eh? Pues es verdad hasta cierto punto. Y sigo diciendo que era verdad. O sea, hay una gran diferenciación entre los bancos que han operado en España como bancos y que siguen operando como tal, y las cajas de ahorros, ¿eh? Que luego se han convertido en bancas, ¿eh? Porque empezaron a tener problemas de muy mala gestión, no mala, sino muy mala gestión, o sea, una gestión absolutamente no profesional. Las valoraciones me las dejo aparte, pero se metieron a saco en inversiones ruinosas, en inversiones, en préstamos, sobre todo relacionadas con infraestructuras y con el sector inmobiliario, con promotores y con todo lo relacionado con comunidades autónomas y intereses partidistas dentro de estas comunidades autónomas. Bueno, esa es la historia que la conocéis todos. Una vez que esto se ha intentado ocultar durante bastante tiempo, porque evidentemente hemos visto que no se ha querido dar fe de ello, pues evidentemente se sabía, y cuando ha aparecido el gran problema que se llama Bankia, el gran problema, ¿por qué? Porque Bankia, una vez que se ha convertido en una entidad financiera, en un banco, es lo suficientemente importante, es la tercera o la cuarta del país en tamaño, que depende de cómo se calcule, es lo suficientemente importante como para que si tiene un problema de quiebra, que es el que realmente tiene, pueda afectar al resto del sistema financiero y al resto del sistema financiero, no solamente español, sino europeo. Esto es así, o sea, el sistema financiero está entrelazado de tal manera bueno, necesita el apoyo de unos y de otros. Un banco pequeño no tiene importancia, pero un banco grande, en este caso sí. El error ahí fue convertirlo en un banco grande y no tratarlo por partes. Bueno, una vez que surge esto, el gobierno decide sacarlo a la luz pública. Yo creo que ahí hizo bien,
Quizás no en la forma, pero hizo bien en, bueno, decir qué es lo que tenemos, qué es lo que nos pasa y cómo vamos a arreglarlo. Y una vez que se conoce el problema de Bankia, que sabéis que son 20 y pico mil, 23, 24 mil millones de euros, empieza a cundir el pánico. A cundir el pánico, ¿por qué? Porque ese banco hay que salvarlo, si no el sistema financiero se va. La Comunidad Europea no nos ayuda, el Banco Central Europeo tampoco nos presta, estuvieron intentando hacer algún tipo de cambalache para que saliera bien, pero no se consiguió. Y entonces lo que vemos es que en un momento determinado, sobre todo los últimos días de la semana anterior a la operación del acuerdo para la financiación de estos barcos con problemas, vemos que el mercado empieza a cundir el pánico, empiezan a vender deuda. ¿Por qué? Porque el Estado español tampoco estaba en condiciones de suministrar, proveer los 20.000 millones que hacían falta. En condiciones normales, incluso condiciones normales de mercado, incluso la situación económica actual, España nunca hubiese tenido ningún problema de acudir al mercado a por ese dinero. Pero tenemos que partir de la base de que existe un compromiso de déficit, un compromiso y de mantener un nivel de deuda, que si hay que mantenerlo en cierta manera, y luego que ya estaba castigado previamente, por lo que el coste de ir al mercado por encima del 6% en el 10 años era bastante alto. Entonces, bueno, al final se llega al acuerdo que conocéis el sábado pasado, ¿no? Y el acuerdo, independientemente de todas las polémicas, si es rescate, si no es rescate, no sé qué, mi opinión es que después de haberse hecho bastante mal anteriormente, este es el primer punto en donde podemos empezar a creer y a pensar que las cosas se empiezan a hacer bien. Los términos que todavía no están del todo terminados, pero que se pueden intuir en cierta manera por lo que se va hablando, yo creo que son correctos y, en definitiva, como sabéis, se le proporciona al Estado español un importe de hasta 100.000, que es como si fuera una línea de crédito, 100.000 millones de euros, para poder asistir a los bancos con problemas. ¿Cuáles son los bancos con problemas? Su Fondo Monetario Internacional lo dice muy claramente, un 30% de la banca española. El 70% restante, y eso es importante, está en condiciones unos mejor y otros peor, pero todos perfectamente para poder hacerse cargo de un empeoramiento, no de la situación actual, por supuesto, sino incluso de un empeoramiento. Y ya os digo que los bancos grandes en España están en condiciones óptimas y los bancos menos grandes están en condiciones menos óptimas, pero capaces de hacerlo. ¿Quiénes son el 30% restante? Las cajas de ahorro son Nova Caixa Galicia, son CaixaBank, son... CaixaBank, no, borrarlo, que me he equivocado, ese no tiene ningún problema, es Catalunya Caixa, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galicia y Bankia, ¿no? De Caja Madrid. Bueno, son los que tienen estos problemas. Entonces, sí, el rating de Fitch, BBVA y Santander evidentemente tendrán que ir rebajándolo porque, bueno, están metidos dentro del mismo saco, pero eso no es importante. Estamos en que sí es que pueden hacerse cargo de ellos, tanto BBV como Santander, sin ningún problema. Entonces, teniendo en cuenta que se tiene el dinero suficiente ahora mismo, la capacidad, que es lo importante, se va a tener ese fondo para poder asistir al 30% con problema, que estamos pendientes de la estimación, porque otra cosa que creo que ha hecho bien el gobierno, a pesar de todas las críticas, al final ha sido contratar estos auditores externos después de haber eso creo que lo hicieron mal, denostar al Banco de España, que tienen unos magníficos inspectores y ha tenido siempre un prestigio muy alto a nivel internacional, pero bueno, ya una vez que lo han denostado, pues contratar auditores externos para que nos digan cuánto es lo que necesitan. Ya sabemos, porque nos lo han dicho varias veces por el Fondo Monetario Internacional, que está en torno a 40.000 millones. Pueden ser 45, pueden ser 38, 42, pero no va a ser mucho más que eso. O sea, lo único que por cuestiones de seguridad y por dar imagen al mercado se utilizará seguramente algo más. Se utilizará 50, 60, incluso puede que llegue a 70. Esto que hasta ahí bien. Entonces, lo bueno del programa es lo siguiente. Lo bueno es que se va a atacar el punto grave de
preocupación que tiene la economía española, que es el sistema financiero tocado, el que está podrido, por decirlo de alguna manera, el 30% de esto, y que debido a eso se encuentra, actualmente todavía, se encuentra bloqueado, congelado el sistema, el circuito crediticio. ¿Por qué se encuentra congelado? Porque existe un mercado, se llama mercado monetario, en donde se toman y se prestan fondos entre bancos, y ese no está funcionando porque no tienen confianza unos contra otros. Nadie le presta a Bankia, por decirlo, ni ya se prestan entre sí los bancos españoles, y cuando esto se queda bloqueado, el mercado monetario, es imposible pues prestar a particulares o a prestar a empresas, ¿no? Entonces eso hay que desbloquearlo de alguna manera, y la única manera de desbloquearlo es diciendo lo que realmente tiene con credibilidad y poniendo el dinero que hace falta. Y esto se podrá reanudar una vez que salga. Cuando esto salga, veremos casi con toda seguridad cómo lentamente, eso sí, no va a ser de hoy a mañana, pero lentamente la actividad crediticia puede empezar a funcionar. Y eso es importantísimo porque es lo que necesitamos de momento para poder empezar a trabajar. No es la solución inmediata, pero eso es necesario para poder empezar a trabajar, pues a crear actividad económica y a crear empleo. Aquí lo que se necesita es crear empleo. Para de contar. Aquí, cuando se empieza a crear empleo, se empieza a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque la deuda grave de España no es la deuda pública, como os decía anteriormente, sino es la deuda privada, privada de empresas y de particulares. Empresas y particulares. Y los particulares no van a poder hacer frente a esa deuda suya privada si no tienen en trabajo, y las empresas tampoco si no tienen crédito. Cuando eso empiece a funcionar, el circuito de crédito, empezaremos a ver cierta relajación de la situación y menos aversión al riesgo. Y ahí creo que el gobierno, insisto, creo que el gobierno ahí sí que lo ha hecho bien. Anteriormente no creo que lo haya hecho bien, ni ni el anterior tampoco, y ahora sí que lo está haciendo bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado en el mercado después de que se conociera esta noticia? Bueno, ya sabéis, pues toda la polémica, en muchos casos muy tendenciosa. O sea, no, aquí hay que intentar ser lo más, sí, es difícil, pero lo más imparcial posible, y intentar analizar los hechos y sin enjuiciarlos. Entonces, después de todo esto, ¿qué pasa? Bueno, dicen inconvenientes: sube la deuda de España. ¿Por qué? Porque el préstamo que se hace no se hace a los bancos desde Europa, sino que se hace a España, al Estado español, a través del FROP. Luego se instrumentaliza, que es una sociedad del Estado, pero el responsable, el avalista o el que recibe el préstamo y el que lo tiene que devolver es España. Luego, como luego lo lleve a cabo España con respecto a los bancos, es otra historia, que también eso va a ser supervisado por las autoridades europeas. Pero el último responsable es España. Entonces, ¿sube la deuda española? Sí. ¿Sube el nivel de deuda española? Sí, sube. ¿Cuánto sube? Bueno, pues dependiendo de lo que vayan a disponer, que eso es la segunda incógnita que de momento el mercado quiere saber, pues subirá más o menos. Si va al máximo, si son 100.000 millones de euros, el total de deuda sobre Producto Interior Bruto se incrementaría en un 10%, porque el Producto Interior Bruto de España es 1 billón español o 1 trillón americano, o sea, es la 10ª parte. Será menos que eso, se incrementará un 7, un 8, en un 6, lo que sea. No es importante, no es una cifra desestabilizadora. ¿Por qué? Porque el nivel total de deuda sobre PIB de España no es demasiado alto. Por ahí. Déficit público, que es la desviación sobre el presupuesto anual. ¿Cómo va a afectar al déficit público? Pues, bueno, os explico. Lo que se computa en esta partida son los intereses que se paguen anuales de esa deuda. Para que os hagáis una idea, ya se ha publicado de que el tipo de interés va a ser el 3%, y eso ya está, eso se sabe. Pues un 3% sobre el máximo, sobre 100.000, son 3.000, ¿no? 100.000 millones por 3%, 3.000 millones. Bueno, pues 3.000 millones suponen un incremento de déficit público anual de un 0,3%. O sea que el objetivo que no lo vamos a alcanzar en los 2 años siguientes, de un 3%, sería un 10% sobre eso. Tampoco es un tema
importante. Evidentemente, esos 3.000 millones que se tengan que pagar de intereses se tendrán, si queremos seguir reduciendo el déficit público, se tendrán que detraer de otros importes, ¿no? De otros gastos que se van a... Pero bueno, no es una gran cifra. Bueno, eso es por un lado. Otro tema que preocupa al mercado, que es un tema muy técnico, os explico. Un tema que tiene que ver con el mercado de renta fija, mercado de bonos, con los fondos de inversión y con los especialistas en este mercado. Dependiendo de quién emita la deuda, o de que nos van a dar en España, si es el Fondo de Estabilidad Monetaria, que es el que existe actualmente, o es el mecanismo de estabilidad monetaria que se va a crear a principios justo del mes que viene, de julio. Esta deuda tiene una calificación o una valoración diferente. ¿Por qué? Porque el Fondo de Estabilidad Monetaria, la deuda es una deuda que tiene la misma jerarquía en cuanto o la misma prioridad en cuanto a la posibilidad de ser recobrada que la deuda española. Quiere decir esto, que en un hipotético caso de que los acreedores de la deuda española tuviesen que hacer lo que se llama un concurso de acreedores, tiene la misma prevalencia la deuda ya emitida que la deuda del Fondo de Estabilidad. Entonces es similar. Sin embargo, en el caso del mecanismo de estabilidad, por una serie de términos legales y condiciones legales, esa deuda es prevalente, está por encima en la lista de acreedores de que la deuda que ya está vigente emitida por el Estado español. Esto no quiere decir que el mercado esté pensando en que vaya a ser necesario llegar a un concurso de acreedores en un sistema de default, sino que a la hora de valorar las deudas en su cartera, ya os digo que es una cuestión muy técnica, no vale lo mismo una deuda que tiene una preferencia a la hora de tener que acceder a cobrarla por un concurso de acreedores que otra. Entonces, si se va a ser emitida por el nuevo mecanismo de estabilidad, los que tienen deuda actual querrán venderla para tener la otra. Evidentemente, porque la valoración es diferente, es una cuestión de mercado. Y eso es lo que ha ocurrido ayer y está ocurriendo hoy en cierta manera. Como no saben, como todavía no se, ese detalle no se ha dado a conocer, existe cierta tendencia, propensión a vender la deuda actual. Eso es un detalle, que es un detalle muy técnico y es lo que ha hecho que la prima de riesgo se vaya arriba. Eso lo ha conseguido la... Un segundo, por favor, un segundo. Perdonadme, estaba una llamada que tenía que coger, ¿no? Entonces, es un tema, como os contaba, demasiado técnico. Es muy técnico para no se está castigando el acuerdo en sí, sino algunos de los términos que ni siquiera se saben cuáles van a ser. Aparte de esto, la venta que se ha producido tanto ayer como hoy en activos como divisas y como renta fija y pues la bolsa también ha sido también por el tema de Grecia, porque el tema de Grecia evidentemente está ahí el fin de semana y bueno, se están publicando ciertas informaciones muy alarmantes de que si hay planes de contingencias, corralitos en Grecia y todo esto, y esto evidentemente está afectando, pero no es por el acuerdo en sí, no es por el acuerdo que se ha tomado en España. Entonces, necesitamos saber cuánto es el importe, que lo sabremos el día 25. Bueno, el 25 se sabrá la valoración de las agencias estas de valoración, de los consultores independientes, y sobre esa fecha sabremos cuál es el importe que se va a coger y luego pues las condiciones y los mecanismos. Entonces, mi valoración del acuerdo, yo creo que es positivo, independientemente de toda valoración política, insisto, pero creo que es bastante positivo. Insisto en que creo que es la base
el principio de una recuperación importante, que por supuesto tendrá que ser apoyado y respaldado por las autoridades europeas, porque las autoridades europeas luego tienen que realizar su trabajo también, pero que es el principio de una recuperación. Yo creo que los mercados, en un principio, el primer impacto fue positivo, este es el euro, ¿no? Por ejemplo, podemos verlo aquí, empezó arriba, fue positivo, hemos cubierto este gap y ha caído por todo este cúmulo de incertidumbres que han surgido y ahora está recuperando ligeramente. Evidentemente, la recuperación por el tema, sobre todo de Grecia, este fin de semana no va a ser inmediata, pero yo creo que para la semana que viene vamos a ver el euro más alto. Dependerá, por supuesto, de las elecciones griegas, pero creo que van a salir bien. Entonces, eso es lo principal dentro del acuerdo de deuda, las condiciones, el importe, tienen que ser todavía afinada un poco más, de una manera más fina, más justa, ¿no? Pero en términos generales el acuerdo yo creo que es muy positivo porque va a ayudar a limpiar el lastre tan tremendo que teníamos con el sistema financiero, y con esto se limpia. No hay, o sea, como me preguntan algunos, no van a haber, se lo aseguro, cantidades ocultas que aparecerán más tarde. No es así. Las cantidades que se están hablando ya están bastante contrastadas, que oscilan de necesidad, que de momento van a necesitar, de momento quiero decir, porque si empeorase la situación podrían aumentar algo más, pero de momento y con cierto margen estará en torno a los 40.000 millones de euros. Tenemos con la financiación suficiente como para eso, y presumiblemente y ojalá se reactive el circuito crediticio, porque eso sería una muy buena noticia para la economía española. Luego habrá que luchar en otros frentes, porque bueno, el frente europeo, ¿no?, que yo creo que habría que flexibilizar, pero creo que se están dedicándose otros. Entonces, esa es mi opinión sobre esto. Hay bastante disparidad sobre esto, pero me parece que no me voy a equivocar, ¿eh? Bueno, y voy a contestaros pregunta. Vamos a ver. María Dolores me pregunta, ¿cómo se puede compatibilizar la igualdad de oportunidades, la competencia desleal y la globalización, puesto que en España no tenemos las pymes márgenes comerciales razonables? Ajá. Bueno, eso es otro tema, María Dolores. Vamos a ver, competencia desleal, globalización e igualdad de oportunidades, las pymes, ¿no? Evidentemente, las pymes, y está reconocido por todos, están luchando en un campo difícil porque no existen las mismas oportunidades. Yo creo que este acuerdo, o sea, no este acuerdo, sino lo que significa la reactivación del circuito de crédito, empezaría a mejorar esta situación y dando mejores oportunidades, porque las pymes, como los autónomos y como todo, necesitan acceso al crédito para poder empezar su actividad, y hasta que eso no se reactive no vamos a ver nada, ¿no? Francisco me habla crisis de producción. Bueno, claro que hay crisis de producción. Habría que centrarse en el sistema productivo más, evidentemente, pero para ello necesitamos, insisto, que el crédito fluya, ¿no? Felipe me dice que comunicar un rescate sin lo más relevante, que es la letra pequeña, genera para mí incertidumbre. Sí, estoy de acuerdo. Lo que dice Felipe es correcto. O sea, ha sido un poco precipitado, hay que tenerlo en cuenta, Felipe, pero la letra pequeña habría que agrandarla para que se entendiera. Pero si profundizas un poco daño puede hacer la letra pequeña, ¿no? Porque uno de los temas, que no lo he comentado aquí, o sea, se me ha pasado y se da por hecho, es que no hay condicionamiento macroeconómico, o sea, no hay condicionamiento de cumplir ciertas medidas de recortes austeras, como las que en un principio se hicieron con Irlanda o con Grecia. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque España ya lo está haciendo. España ya se ha comprometido a llegar a un déficit determinado, también se ha comprometido y lo ha hecho incluso a recortar el sueldo de los funcionarios públicos, que lo hizo el gobierno anterior. Eso ya lo estaba haciendo, y ha hecho una reforma laboral pues bastante importante. Ahí ya está comprometido en eso. Y lo que sí es importante, y eso lo ha dejado muy claro la Comisión Europea, y en este caso el Eurogrupo cuando lo hizo, es que es un crédito que el único condicionamiento que tiene es un condicionamiento bancario al cumplimiento de una serie de objetivos, que evidentemente cuando el FROB
le meta dinero al banco, se compre su capital o bien le inyecte bonos de contingentes, los que llaman cocos, le pedirá un cumplimiento de una serie de objetivos y bueno, ya lo conoceremos con el detalle, pero eso es normal. No le vas a prestar dinero a Caja Madrid o a Bankia y que puedan invertirlo donde le dé la gana ni que puedan seguir con políticas que no lo van a hacer, evidentemente. Pero el condicionamiento va a estar ahí y no va a estar a nivel macroeconómico porque ya se está haciendo. Para mí eso es una grandísima diferencia y eso es cierto, ¿eh? Iván me dice que por qué el Estado tiene que pagar una deuda de entidades financieras mientras que una pyme sin deuda tiene que pagar por sí mismo sus deudas. Claro, pues esa es la cuestión fundamental. ¿Y por qué tenemos que pagar nosotros nuestras hipotecas y no nos lo paga el Estado, no? Bueno, de momento, mientras tengamos el sistema que tenemos, Iván, y el sistema financiero, siendo un banco, como en la historia se llama de ser o no ser un banco sistémico, bueno, hay muchas voces que dicen no tenemos que tener un sistema financiero como el que tenemos, en el que existan bancos tan grandes como los que existen, que si se caen tenemos que salvarlo porque si no nos caemos todos detrás. Es un error tener este sistema así, puede ser. A lo mejor el error fue crear un banco tan grande con Bankia. Ahora, si cayese Bankia, como os decía anteriormente, podríamos tener problemas y es un error de sistema, ¿eh? Es un error de sistema y quizás se debe tenderse hacia una estructura de bancos no tan grandes como los actuales, sino medianos y que la gestión, ellos sean responsables de su gestión, ¿no? Felipe, si los bancos y cajas no pueden devolver el préstamo como Bankia, ¿qué sucede al Estado español? ¿Pasa a ser el que avala? Sí, sí, lo tiene que pagar el Estado español, claro. Nosotros, vamos. Sí, sí, nosotros somos Felipe, los responsables, los garantes del crédito. O sea, imagínate, vamos a ver, si metemos 40.000 millones, si se mete 40.000 millones en los tres bancos que os he dicho antes, y estos bancos no son capaces de seguir adelante o quiebran, bueno, la devolución del préstamo lo tiene que hacer el Estado español, que por cierto, ya se habló ayer del plazo, que serán alrededor de unos 15 años, ¿eh? La idea es que una vez que se inyecten los 40.000 millones, primero lo puedan devolver porque sean bonos lo que se le den a los bancos en alguno de los casos y devuelvan al vencimiento el valor del bono y con ese vencimiento, esa revolución del valor del bono, se pague el préstamo o, como es el caso seguramente, vamos, seguro que va a ser de Bankia, que se venda, ¿no? Porque ahí el Estado va a entrar como accionista, seguramente va a pagar capital, ella va a comprar capital y entonces luego se venderá y con la venta de esto el resultado será, el dinero se devolverá al crédito. ¿Por qué no se deja Bankia? Me dice Sebastián. No se deja Bankia porque hemos creado un monstruo grande y cuando tiene una estructura tan grande, la interrelación con otros bancos y con otras entidades es bastante, crearía más problemas muchos problemas tan importantes que podría incluso cortar el sistema de liquidez, ¿eh? Eso es un error, bajo mi punto de vista. Cataluña Caixa, efectivamente. Y me dice que es herencia de la gestión de Narcís Serra. Bueno, perspectiva de autoridad. Gregorio me dice que qué opina de los comentarios de Christine Lagarde sobre Europa. No sé a cuáles te refieres. Ha dicho muchos, ha emitido muchos. Gregorio, dímelo más abajo y te lo comento. Me pregunta Felipe que si no provocará el rescate un agravamiento del Producto Interior Bruto español, porque yo me creo que el gobierno no subirá la presión fiscal ante el momento. Seguramente subirán los impuestos del IVA, ya lo estamos, bueno, barruntando hace bastante tiempo, pero en contrapartida, Felipe, lo que esto debe generar si se gestiona de una manera correcta es, yo insisto, el que se den más créditos. Eso es lo más importante y se pueda reactivar la actividad económica, ¿no? Con más crédito, entonces el PIB pues debería salir favorecido. Me pregunta Manu
que cómo veo Target 2 respecto a ese 30%. Bueno, el Target 2, para que no lo sepa, es el sistema de compensación de pagos que existe dentro de los bancos centrales de la Unión Europea. Entonces, ahí, bueno, hay un desequilibrio importante de bancos centrales, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, el Bundesbank es acreedor de cantidades importantes con bancos griegos y en este caso con bancos españoles. Lo que me pregunta Manu es si el 30% de esto son las cajas de ahorro, que si tienen saldo de oro, efectivamente está desequilibrada la balanza del Target 2 y precisamente esta financiación tendrá que equilibrar esta balanza. Yo veo que es positivo para equilibrar el diferencial existente dentro de los países en el Target 2. Pregunta, ¿existirá integración fiscal y bancaria europea? Yo creo que se llegará. Va a ser lento, pero se llegará con el tiempo. Y esto, lo que hemos tenido con respecto a España, es una primera señal. Empieza a ser positivo después de mucho tiempo. Si el informe de auditoría, Juan Pedro, me dice es desfavorable significará que en vez de 40.000 sean 80, 90 o 100.000, Juan Pedro, sería muy malo, simplemente. Cosa que yo me creo, después del Fondo Monetario Internacional ha dicho 40 y algunos tienen más o menos calculado esta cantidad, no creo que se fue 5. ¿Qué consecuencias? Porque consecuencias ninguna, Felipe. Lo que hay que sacar de ahí es, evidentemente, hay que hacerlo. En otros casos ha habido gente que ha estado en la cárcel por una gestión, bajo mi punto de vista, bastante menos agresiva que la que hemos visto aquí. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo que hay que hacer es trabajar bien y delimitar responsabilidades y ver si ha habido algún tipo de delito, ¿no? Esperemos que no. La morosidad ha crecido, pero se ha estabilizado en la baja, en nivel muy bajo, no incrementa en los últimos meses. Pregunta Jagel que si esto no genera una burbuja de deuda. En determinados casos, la burbuja de deuda ya está creada, como en el caso de los bonos alemanes que han subido por considerarse refugio, y sí que existe cierta burbuja de deuda. No es el caso de los bonos europeos los bonos periféricos que están siendo vendidos. Cuando se habla de burbuja, es una burbuja del precio, cuando sube el precio. Los bonos españoles, por ejemplo, han caído de precio, no han subido. Me pregunta Manu que cuánto creo que se le pondrá el tipo del FROP a los bancos. Yo creo, se estaba hablando de un 7%, yo creo que estará ahí, entre un 6 y un 7% se prestará a los bancos, dependiendo de qué instrumento se utilice, porque van a haber varios instrumentos, van a haber unos bonos que se llaman contingentes, son unos bonos y esos serán quizás un poco más caros, y luego también si es una aportación de capital, o sea, es una compra del banco, pues eso, el interés ahí, no se hablará de interés, sino de revenue, ¿no? De recuperación de la inversión. Laura, depende de cómo el dinero, por qué y si lo dejas al banco el 3% y estos compran deuda pública, ¿el Estado volverá a estar igual haciendo la gran bola? No. Laura me pregunta sobre si seguirá aportando liquidez por parte del Banco Central Europeo a través de los famosos litros. A los bancos eso no se va a hacer más, ya lo ha dicho el Banco Central Europeo, y la bola efectivamente se ha ido creando bastante perversa, por cierto, porque bueno, han estado comprando deuda española que también ha ayudado a que deje de caer o a que deje de subir la rentabilidad, pero al mismo tiempo han estado dañando sus balances, porque a medida que la deuda iba cayendo y estaban más cargados de deuda, pues su situación iba siendo menos estable de estos bancos, ¿no? Eso de momento se va a parar la bola, como tú dices, efectivamente, porque bueno, ahí tenían alguna razón algunos de los banqueros centrales alemanes, sí.
Irlanda, Grecia y Portugal denuncian el rescate muy favorable a los bancos españoles, reclaman las mismas condiciones. ¿No supone esto un inconveniente más? No, no creo que suponga un inconveniente. Grecia, en la segunda parte del rescate, ya tenía una condición bastante más favorable que la anterior. Irlanda es la que se ha quedado un poco pillada ahí con todo el tema, pero no, eso no creo que vaya a suponer un inconveniente. Al contrario, lo que está demostrando es precisamente que tenemos condiciones más o menos mejores, ¿no?, que nosotros. El tipo del fraude a los bancos se pondrá entre el 6 y el 7%, Manu. El FRO le cobrará intereses, claro que le cobrará intereses a los bancos, tiene que devolver el capital y pagar intereses, por supuesto que sí. 6 o 7%. Los bancos grandes, me pregunta Carlos, yo creo que ahora sí, ahora los bancos grandes españoles son una compra clara, ¿eh? Antes he dicho muchas veces que no era el momento, pero ahora son una compra clara. Como siempre hablamos aquí, es a medio plazo. Bueno, pues sí, a medio plazo, pero ahora mismo el valor contable de los bancos, Santander o BBVA, están muy por encima de la valoración en bolsa, rentabilidad por dividendo muy alta y expectativas de recuperación claramente del sector financiero español, con siendo ellos los principales beneficiados. O sea que es una compra seguro. Los CDS se han vuelto a ir otra vez y es sobre la deuda española, como pregunta Felipe, efectivamente 652, supongo que serán 10 años, pero es una muestra más de lo que está ocurriendo ahora mismo. La incertidumbre ahora ya no es sobre la deuda española, sino que se están yendo también contra la italiana. Mal de mucho consuelo de tontos, pero es que no es el tema ahora no es por el plan de capitalización, sino es por el tema de Grecia. Ojalá pase pronto, porque ya estamos un poco cansados. El 21 es el informe, sí. El importe 100.000 millones de euros, Juan, me pregunta que si va a ser no. Esa es la línea que tenemos. Tenemos disponibles hasta 100.000 millones y vamos a ver cuánto pide el gobierno, que dependerá mucho de lo que salga de la auditoría externa. Va a pedir por encima de lo que salga en la auditoría externa para tener un colchón de seguridad. Ya veremos cuánto. Si salen 40, pues pedirán 60, y si salen 50, 55, pues utilizarán 70, 80. No creo que se lleguen a los 100.000, ¿eh? Y que el Estado emplee en hacer política de inversión en parcelas generadoras de empleo e inversiones productivas. Eso es lo más importante, Juan. Eso lo dice Juan de la Rosa, y ahí es donde ahí tenemos que atacar, ¿eh? Que el Estado pudiese hacer inversiones en sectores productivos, que es lo que venía diciendo Obama cuando estuvo por aquí, o lo que se quiere pretender también con la creación de lo que llaman los project bonds. Son unos bonos que quieren emitir, que tienen algunos países de la Unión Europea, entre ellos Francia, quieren acordar con el resto, se emitan esos bonos para hacer inversiones en sectores productivos que creen empleo. Más importante de todo, sí. Los gestores de la caja siguen con el perfil político. Bueno, ya Caja Madrid o Bankia ya no. Ahí tenemos uno de los mejores gestores banqueros de España y de Europa, quizás. Ahí eso es lo que hay que ir eliminando. Sí, tienen que llevarlo pues profesionales, o sea, no puede llevarlo esto un no profesional. Me dice Antonio que paguen primero con su patrimonio del director general hasta el director de las sucursales más pequeñas, y aún así no hay suficiente, que se ponga dinero público. Ya, bueno, el director de la caja más pequeña, sucursal más pequeña, es uno de los que menos culpas tiene. El director general, pues sí, que tendrá alguna, ¿eh? Y bueno, no sé si sería eso la solución de todas formas, pero lo que sí estoy de acuerdo, Antonio, es que hay que pedir responsabilidades, claro, evidentemente. El dinero que tenéis en el banco ahora mismo no tiene ningún problema, Laura, ¿eh? No ha tenido tampoco antes, pero entiendo que haya habido cierta incertidumbre y ahora mismo no va a haber ningún problema. Aquí me manda Gonzalo un comentario sobre el rescate en falso. Están habiendo muchos comentarios negativos, ¿eh? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh? Creo que puede haber hecho un suelo el mercado español. En cuanto al problema en España relacionado con esto, puede ser. Lo que no, bueno, hay que ver luego cómo va aconteciendo el resto de lo que ocurre en Europa, pero me da la impresión de que podemos haber tocado suelo. Yo me es más intuitivo, pero yo creo que sí.
Yo creo que no va a bajar el euro hasta las elecciones, puede que caiga un poco más, pero posiblemente, como dicen algunos analistas y algunos amigos míos traders, lo podemos ver a 1,27 un poco más adelante. Antes decía que era casi seguro que Grecia iba a salir del euro. Efectivamente, me dice Vicente y me sigue a diario y yo he dicho antes que sí o sí Grecia se salía del euro. Bueno, ahora, Vicente, bueno, que veo que cambio la opinión, ¿eh? Y veo que existe una posibilidad que parece ser cada vez más alta, sobre todo por los discursos del partido Syriza de la oposición, de que Grecia se mantenga. Dependiendo de los resultados que tengamos, va a haber cierta incertidumbre también, pero parece ser que van acercando posiciones. Se ha cambiado un poco, ¿eh? Entonces, bueno, no tan radical como al principio, ¿eh? Y ahora quizás, bueno, hay posibilidades de que se mantenga. Se está hablando de bloqueo, salida de fondo de los bancos, e incluso de salida de la gente de Grecia. ¿Qué piensas al respecto? No, eso está ocurriendo, Paco. Se está abriendo salidas de fondo no solamente de Grecia, se está abriendo salidas de fondo de España. Hay gente que se está llevando el dinero a entidades de otros países y, bueno, por miedo. Es algo de lo que hay que evitar. No creo que vaya, vamos, estoy seguro de que no va a haber ningún problema, ni va a haber corralito. El único corralito que podría existir en Grecia quizás es porque se saliera, que ya digo que la posibilidad de salirse ahora yo creo que es menor que la anterior, en la presión, el hecho de que haya ganado, eso te lo digo Vicente también, de que haya ganado Hollande en Francia ha cambiado la perspectiva muy mucho, ¿eh? Muy mucho. Los alemanes ahora tienen menos fuerza que tenían antes y los alemanes, yo creo, esa es mi opinión y siempre lo he dicho, que son los que más han presionado a los griegos para que se vayan, así de claro, ¿eh? Porque la opinión pública así lo requería. Pero ahora Holanda, digo, Francia con Holanda contrapeso en esto, ¿eh? Pues en CFDs, William, es mucho más, me pregunta William que es mejor operar directamente en Forex o en CFDs. En CFDs tienes apalancamiento con una debida precaución que hay que tener, pues hay que hacerlo. Los beneficios del acuerdo, pues los beneficios del acuerdo son claramente el contar con un colchón suficiente como para poder sanear la banca española, nada más y nada menos. O sea, es mucho, ¿eh? Si no sale Grecia del euro, ¿se puede ir hasta 1,42? No, Vicente, yo creo que se puede ir ahora hasta 1,20, no, mucho más de 1,27, 1,28 y el eurodólar luego lo veremos seguir cayendo, ¿eh? Eso es otra historia. Yo veo al eurodólar por debajo de 1,20 todavía, independientemente de que se salga o no se salga Grecia, pero por razones fundamentales económicas, economía europea sigue estando mal, ¿eh? Y seguramente vamos a ver bajar tipos de interés y esto. Pero la primera reacción, en caso de que las elecciones, porque hay mucha oposición corta jugando a que se sale Grecia, ¿no? Y si las elecciones no son tan malas como parece, o las declaraciones del partido que gane no son tan agresivas contra Europa, veremos cierta recuperación del euro, ¿eh? Pero ahora mismo estamos en un compás de espera con muchas incógnitas, ¿eh? Es difícil hacer una previsión porque depende de unas elecciones que han ido variando, ¿no? Entonces, posibilidad de 1,27 alta, ¿eh? Y luego ya veremos, yo creo que tendremos que empezar otra vez a hablar de baja, ¿eh? Una pregunta más. ¿Por qué no se ha generado el crédito a la inversa? Es decir, línea de crédito del Estado hacia la gente y con ese crédito la gente poder pagar con un interés menor la deuda de entidades financieras. Así no se volverá a reactivar el circuito. Vamos a ver, para poder dar crédito a la gente, a las economías domésticas privadas, lo primero que tienen que tener esas economías domésticas, la gente privada, es capacidad de devolverlo, ¿no? Y para tener capacidad de devolverlo hace falta trabajo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bajo mi punto de vista, es crear las condiciones para que quien crea esos trabajos lo puedan hacer. Es con el circuito de crédito a través de los bancos, lo primero que van a empezar a funcionar serán empresas medianas, pequeñas y grandes, y dar puestos de trabajo. Y luego se reactivará el circuito de crédito hacia los individuos, claro. Pero si tú das dinero y no tienen trabajo, pueden pagar la deuda, pero no podrán devolverla.
Me pregunta Jorge Miguel, a pesar de que es necesario que fluya el crédito, ¿no ha sido uno de los factores clave para entender esta crisis que se ha dispensado crédito y dinero ficticio fundamentando el crecimiento en menos a puntos que sin ahorro real? Sí, claro. Claro, ha habido una burbuja de liquidez, efectivamente, Jorge. Una burbuja de liquidez tremenda. ¿Por qué se ha creado esta burbuja de liquidez? Porque ha habido dinero barato, ha habido libre circulación de capital dentro de la Unión Europea y ha habido un sector, que así en España, el sector inmobiliario, que ha ido creando unas rentabilidades tremendas donde todo el mundo se quería meter, incluidos los bancos alemanes. Son los que, y el Bundesbank alemán, que es quien ha prestado dinero para que sigamos creciendo. Entonces, ese ha sido el error, ¿eh? El no haber restricción a eso que ya anteriormente se iba, incluso por el Banco de España, que se dijo hace tiempo que se estaba creando una burbuja tremenda, ¿no? Entonces ha caído el activo que servía de soporte a ese crecimiento, que era el activo inmobiliario, y todo se ha venido abajo, ¿no? Claro. Eh, Antonio, me pregunta si hay algún tipo de exigencia a los bancos a los bancos de que reactiven el flujo crediticio. No, o tiramos de esperanza. No, no, no habrá, o sea, no va a haber, no existe ese tipo nunca va a existir eso. O sea, nunca tú puedes prestar a un banco exigiéndoles de que presten a su vez. ¿Por qué? Siempre te van a decir que las condiciones de sea de préstamo, las condiciones de solvencia o de crédito la tienen que establecer ellos. Y eso de momento no se toca. Quizás es un tema que se podría tocar en el futuro. Y ahí sí que podríamos hablar, por ejemplo, Antonio, de banca pública, ¿no? Como existía anteriormente, como el Banco Exterior de España o el Banco Hipotecario o bancos de este tipo. Se podría hablar de este tipo de cosas. Pero de momento aquí eso no se va a tocar, sino lo que se va a intentar es sanear el banco, o sea, se le van a pedir condiciones para que se saneen y para que se pueda reactivar el circuito de préstamo entre los bancos, en primer lugar, que es el mercado monetario. Eso es lo primero. Y luego vendrá el otro, porque luego empezarán a competir. Y para competir y para tener resultados, los bancos lo que tienen que hacer es prestar. No pueden hacerlo de otra manera. Un segundo. Vamos a ver. Se me ha ido un segundo. Manu me dice que Lagarde ha dicho que el euro tiene que salvarse antes de 3 meses. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la directora general del Fondo Monetario Internacional, de que estamos ya en el momento crítico de que se salve el euro, porque ha estado en un triste de irse, ¿no? Ya ha estado muy cerca. Y estamos con las elecciones, en primer lugar, griegas, cómo se maneje con el resultado, sean buenos o sean malos, y cómo poco a poco se vaya caminando hacia una mayor integración. Ahora me parece que la cosa ha cambiado, ¿eh? Puede ser que nos salvemos, puede ser no, creo que nos vamos a salvar. El objetivo de subida del euro sería ese que te he dicho, no 97 de momento y luego para abajo. Si hay QE3 o prolongación del TUI, me pregunta Andrés qué efecto podría tener. De momento sería caída del dólar contra el euro, o sea, por eso podemos estar moviéndonos en un rango que sea la parte de arriba entre 1,27 y 1,27 y medio y por la parte de abajo más adelante pues 1,23 o 1,23 y medio, si eso ocurre, ¿eh? Puede ser. Me dice Gabriel que está más oligopolizado el sistema bancario europeo que el americano y eso ha influido en la recuperación de Estados Unidos. ¿Es cierto? Muy interesante esto que nos dice Gabriel, Miguel Santos Álvarez, que lo que yo os comentaba anteriormente, la fragmentación, o bueno, o la menos fragmentación, más oligopólico, o sea, menos, controlan más. ¿Eh? En Europa son bancos más grandes, con más potencia, con más fuerza, y por tanto necesitan ser atendidos, ¿no? Como es el caso. En el caso de Estados Unidos sería más fácil dejar quebrar a un banco, aunque vimos el desastre que supuso dejar quebrar a Lehman precisamente por lo grande. Entonces yo creo que se tenderá en el futuro a entidades menos sistémicas, menos oligopólicas, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Para que tengáis una idea, no sé, bancos como el Banco de Santander o Banco
Bilbao-Vizcaya son tan grandes que suponen un porcentaje tan alto del Producto Interior Bruto de nuestro país, están tan interrelacionados con todos los sectores productivos, que bueno, es impensable, ¿no? Impensable si sigue existiendo España o si sigue existiendo incluso Europa, que se pueda dejar quebrar, ¿no? Y eso tiene su parte, alguna parte positiva, sobre todo para los accionistas, bueno, es una broma, pero tiene una parte negativa también, sí. Si supera la rentabilidad del bono el 7%, ya está, no hace falta que supere el 7%, Felipe. Ya a los niveles actuales, estamos en el 6,5 casi, ya estamos en una situación difícil. No se habla de que rescate otra vez a España. Tenemos mucho recurso todavía. Ten en cuenta que las necesidades de financiación de España están más que muy cubiertas para este año. Nos faltan un 30% aproximadamente de la necesidad de financiación y no se tiene que mantener durante bastante tiempo por encima de estos niveles o en estos niveles para que empecemos a preocuparnos. Supuestamente para la semana que viene, si no hay ningún gran inconveniente en Grecia, deberían bajar las rentabilidades otra vez por debajo del 6. Bueno, pues veo que todavía hay aquí alguna pregunta. Vamos a ver. Dice Manuel, ¿está confirmado que la inyección del FROP a la banca será vía préstamo? No, no está confirmado. Pueden ser vía bonos, puede ser vía préstamo o puede ser participación en capital, participación, compra de capital, ¿eh? Claro, claro, claro. Puede ser las tres y sí que se puede utilizar la fórmula dependiendo de las necesidades. En el caso de Bankia será participación en el capital. El día 21 de junio, me dice Arthur, y después de la resolución de Grecia, quizás provoque una ruptura de las negociaciones, puesto que la ayuda se realizará una vez que sepa el importe exacto. No sé a qué te refieres. Sí, el día 21 de junio, cuando se sepan las cantidades, luego se hablará de más detalles y de más términos, pero gran parte de ellos ya están, como he dicho anteriormente, tanto plazo, que van a ser 15 años o más, y tipo de interés, que va a ser un 3%, ya serán resueltos. Lo importante es saber quién va a librar esa cantidad, si es el Fondo Europeo de Estabilidad o el Mecanismo Europeo de Estabilidad, porque los bonos que emitan tienen diferente valoración en el mercado y los tenedores de bonos actuales se pueden ver agraviados por tener un bono de menor calidad, que los que se emitan en caso de que sea el mecanismo, y por eso sí que se pueden producir algunas ventas, aunque bueno, pueden ser marginales. No, me dice Manoli, que si no nos enteraremos de que de noche a la mañana que los grandes tienen problemas del estilo Bankia. Ya te digo yo que no, absolutamente, ¿eh? María Dolores, si se abre el canal de crédito y no hay negocio factible por márgenes, a lo mejor nos sobran políticos y funcionarios. Esa es otra de las opciones, María Dolores. Eso es, evidentemente, estamos ahí, ¿eh? Hay una inflación de estructura de Estado, ¿eh? Eso está claro. Si hay salida del euro, sí, claro que había QE3, por supuesto, claro. Sí. El endeudamiento privado, me dice Javier, supera los niveles del 200%. Ese es el tema. Me pregunta que si creo que la banca correrá nuevamente el riesgo de otorgar crédito a las personas de a pie y a pyme. Sí, sí, sí. Eso se va a volver a hacer porque una vez que se reanude la actividad, en cierto modo, eso servirá para que se vayan disminuyendo, aunque parezca mentira, pero es cierto. Se irá reduciendo gracias a la reanudación del circuito de crédito. Si Grecia se marcha, podríamos ver a partir del 1 una prohibición en los bancos para evitar que se saque dinero en efectivo. En España no, ¿eh? En Grecia podría ser, se estaba hablando de eso, pero no, aquí ni muchísimo menos. Mensualmente sale de España un capital del orden de 30.000 millones de euros.
Las últimas cifras no las he visto, pero a mí no me extrañaría que eso fuese cierto. Se irían a otros países de la Unión Europea, ¿eh? No creo que se vaya a llevar a cabo esa política de limitación de disponibilidad privada por toda Europa, ¿eh? No creo, no creo. Se está hablando de eso, pero creo que están exagerando un poco. Me dice José Andrade, ese 4% que nos va a costar esa ayuda, 3%, y que es gasto anual para el FROP, es decir, mayor déficit, eso es, se va a repercutir a los bancos. Claro, se va a repercutir, José, en el sentido de que se le va a cobrar un 6 o un 7, claro. El déficit, o sea, nosotros vamos a pagar un interés y se le vamos a cobrar otro a los bancos, o bien a través de bonos, o bien a través de préstamo, o bien a través de recuperación de capital. No se le va a perdonar, se le va a cobrar intereses a los bancos, claro. No creo, vamos a ver, más parados, que se calcula que no tengo los datos ahí, pero hablaban de 100.000 por cada punto de decremento del Producto Interior Bruto, pero bueno, yo creo que va a ser positiva, José, o sea, no debería añadir más parado en el sentido de que se reactiva el circuito de crédito y se puede incrementar la actividad económica. Una ampliación de la operación Twist no tendría gran repercusión en el eurodólar, Felipe, ¿eh? De momento, yo creo que está bastante descontado a los precios actuales. Debería en principio subir un poco, pero es lo que te estoy diciendo, hasta niveles de 1,26, 1,27, pero no más. Que si no hubiese sido mejor haber dejado quebrar algunas cajas pequeñas, bueno, en lugar de fusionarlas, pues seguramente, ¿eh, José? Yo creo, es difícil, ¿no? Pero sí, yo creo que hubiese sido alguna solución, ¿eh? Me pregunta Javier que si creo que con los niveles actuales de endeudamiento, que si la banca española correrá nuevamente el riesgo de otorgar crédito a las personas de a pie a crimen. Sí, yo creo que sí, Javier. Claro, volverán a hacerlo en cuanto se vayan, primero en cuanto tengan ellos liquidez suficiente para hacerlo y luego hay todavía, aún así, hay individuos y empresas susceptibles de recibir crédito. Claro que sí. Si se produce la salvación, vamos a ver, el objetivo que yo tenía del 1,08 por abajo quizás es un poco agresivo, pero 1,18 sigo pensando que lo vamos a ver, ¿eh, Jesús? Si el desenlace griego sale bien y las aguas vuelven a su cauce, no sería el momento para posiciones cortas de boom, evidentemente, evidentemente. Ya lo estamos viviendo, ¿eh? Bueno, amigos, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas. Yo creo que teníamos que hacer más sesiones de estas porque hemos estado casi una hora y todavía siguen habiendo preguntas importantes. Son las 2. Tenemos que cortarlo aquí. Y bueno, pues muchísimas gracias. Ya seguiremos hablando de estos y os invito a los que no vengáis habitualmente a que os unáis a nuestras reuniones que tenemos a las 13 horas para hablar del mercado de divisas. Yo doy mi opinión y bueno, y compartimos todas las nuestras. Muchísimas gracias por estar aquí. Tengáis mucha suerte. Hasta luego. The organizer has ended the session and this call will be disconnected. Goodbye.